Hola, hola, ¿qué tal amigos, compañeros, alumnos, radioescuchas? No se me quita eso de los radioescuchas. Alumnos y exalumnos, muy bienvenidos a este podcast, a esta postclase. Mi nombre es Ludwig Hense, bienvenidos todos a esta segunda parte de lo que habíamos estado platicando en la primera. En el podcast pasado empezamos a hablar acerca de Ucrania, ¿no? Y de Rusia. Me habían preguntado pues sobre la guerra y entonces yo les empecé a explicar pues toda la investigación que hemos hecho, ¿no? Hemos estado trabajando mucho con el tema y de hecho los invité a la serie de videos que hemos hecho precisamente con este tema. Hicimos una larga serie de varios videos desde el pasado, desde lo que empezamos a explicar más o menos la vez pasada. Pero pues obviamente con línea, ¿no? Con la línea de tiempo de escritor internacional y con los cuadernos ya ahí en la pantalla, o sea, para que los puedan ver, en video. Y entonces hicimos una serie para poder ir entendiendo cuáles son las aristas, ¿no? Y los diferentes puntos de vista de los que están en la guerra, porque pues es una de las características que hemos querido resaltar, ¿no? Que desde la perspectiva de cada persona, o bueno, digamos, de cada estado, en este caso de Rusia y de Ucrania, pues ellos tienen la razón, ¿no? Ellos tienen la razón y de eso se trata mucho la geopolítica y la política y la vida misma, ¿no? No nos queremos poner muy filosóficos, pero pues finalmente la diferencia que existe entre el ser humano, entre la forma de pensar del ser humano, es lo que a final de cuentas marca las hostilidades, ¿no? Y la forma de convencer a los demás de que uno tiene la razón, pues es parte también desde la dialéctica misma, ¿no? De la humanidad, es parte pues de la filosofía y el origen de los enfrentamientos, ¿no? La ideología, lo que consideramos que es real, que es verdadero, que es justo y que se contrapone con lo que el otro considera lo mismo, ¿no? Que es justo y que es normal. No, por un lado los ucranianos pueden decir, oye, los rusos invadieron nuestro territorio, ¿no? O sea, entraron y invadieron una frontera, no respetaron la Convención de Ginebra, de respetar las fronteras exteriores y no invadir, etcétera, etcétera. Y nosotros tenemos la razón, pues, ¿qué le pasa a Rusia, no? Y Rusia, por su lado, podría decir, a ver, no, pero pues yo les dije a los países occidentales que no expandieran la OTAN y se los estuve advirtiendo y ya habíamos quedado en eso. Y se siguieron expandiendo y se siguieron expandiendo y yo les advertí muchas veces, es más, yo les dije que esto iba a suceder y ustedes ya estaban prevenidos, ¿no? Entonces, Rusia puede dar su discurso y decir que tiene la razón porque finalmente pues, se siente presionada por la OTAN, ¿no? Que como saben la OTAN pues es esta organización militar que está apuntando a Rusia, ¿no? Y, o sea, digo, no les voy a spoilear ahorita porque al final vamos a llegar a ese punto, pero al final de cuentas lo que quería llegar a explicar es que cada lado tiene su versión de la historia y puede ser válida, ¿no? Finalmente pues es real para cada quien. Rusia tiene sus argumentos, Ucrania tiene sus argumentos, Occidente tiene sus argumentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es bien difícil, pues, pues a veces tomar una posición, ¿no? Lo que sí es muy importante es conocer que no es nada más una posición la que existe, sobre todo en esta época postmoderna, que ya se le daba mucho valor a otras versiones de la misma historia y que ahora pues ya podemos también no nada más escuchar la versión oficial de Rusia y la versión oficial de Ucrania y la versión oficial de la OTAN, ¿no? Sino también la versión de los investigadores, especialistas que escriben desde diferentes perspectivas, ¿no? El mismo problema, la misma guerra de Ucrania y Rusia vista desde Medio Oriente, vista desde un palestino, por ejemplo, o desde un judío en Israel, o desde un mexicano en México, ¿no? O sea, las diferentes perspectivas o los diferentes análisis que se le pueden hacer al mismo evento, pues ahora están mucho más abiertas que antes, ¿no? Esa es una de las características de la posmodernidad de la que ya hemos hablado. Y pues ahorita esta cuestión de la guerra pues está en boga y bueno, con eso nos entretuvimos la vez pasada.
tanto que ni siquiera pudimos terminar en un primer podcast, ¿no? Que era un poco la idea. Pero pues es que al tener los recursos, o sea, también esa es otra invitación que les quiero hacer antes de comenzar a explicar lo que nos falta de la guerra, es que pues la consulta de las herramientas de escritura internacional, o sea, la línea de tiempo, les decía la vez pasada que no me dan comisión, ¿verdad? Pues no me dan comisión, pero está maravilloso, o sea, yo pongo la línea de tiempo y me puedo ubicar y puedo ver lo que está pasando paralelamente en diferentes países. Entonces puedo entender la dinámica económica y la dinámica política y la dinámica de las relaciones exteriores y la geopolítica, porque entonces estoy viendo qué está pasando en cada uno de los países, ¿no? Con cada uno de los actores, la versión de cada uno de los actores y la posición de cada uno de ellos, pues es importante para determinar, pues, qué pasa, ¿no? En la realidad, en el presente. Y si a eso le sumamos también los cuadernos nacionales, que es pues, la línea de tiempo de cada país, esta metodología nos permite poder comprender más fácilmente qué es lo que está pasando, ¿no? Y bueno, la muestra es precisamente toda esta serie de videos que vamos a estar subiendo, que ya hemos estado subiendo en internet. Digo internet, ya saben que me refiero a redes sociales y a la página internet que ya está, bueno, todavía no está activa hoy, pero está en ese proceso. Y pues ahí nos vemos, ¿no? En cualquier punto de escritura internacional. Ahí vamos dándole seguimiento pues, a la historia en el presente, ¿no? En esta cuestión de Ucrania y de Rusia. Entonces, bueno, pues eso vamos a terminar de ver. La vez pasada habíamos visto, y bueno, también, no, o sea, antes de comenzar, pues también les quiero recordar para los que no hayan escuchado este podcast anteriormente, que este es un espacio de postclase. Creo que no lo dije al principio, ¿no? Este espacio no tiene cortes, no tiene guión, no tiene reglas. O sea, no tiene el mismo formato que nuestros demás formas de comunicación en escritura internacional, porque queríamos poner un punto de contacto mucho más franco y más directo con nuestros alumnos y con toda la gente que le interesa todo esto, ¿no? De las relaciones internacionales, la historia, las ciencias sociales, filosofía, el arte, etcétera, etcétera, o que ya se ha metido a la línea de tiempo y que ya sabe cómo funciona y que bueno, finalmente tenemos esta afinidad por estos temas y por eso abrimos estos podcasts para que podamos platicar más tranquilo, ¿no? Entonces decíamos el otro día que procurábamos no decir no muchas groserías, o sea, vamos a hablar francamente de lo que es, pero con referencia a cuestiones a nivel internacional, ¿no? De tipo político, de tipo económico, de tipo histórico, artístico, trascendental. O sea, no nada más vamos aquí a echar la chorcha, como decimos en México, a echar el chal. Vamos a hablar de algo realmente productivo, ¿no? Entonces la imagen es precisamente esta postclase, ¿no? Acaba la clase y aquí le seguimos un rato, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, vamos a comenzar a ver lo que habíamos visto la vez pasada. Nos habíamos quedado en la parte de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para explicar qué tiene que ver. Bueno, ya tomando ciertos elementos importantes que para cada uno de estos países, tanto de Rusia como Ucrania, para poder entender cuáles son los intereses actuales, ¿no? Y habíamos dicho que Rusia tiene varios intereses. Bueno, tiene uno importante desde hace mucho tiempo, desde la historia antigua, que es el hecho de que Rusia quiere tener puertos marítimos que le permitan la salida a los océanos grandes, ¿no? Porque tiene varios puertos en el norte, Rusia, pero se congelan, dijimos, ¿no? Y quedan muy pocos meses en servicio. Y entonces se congelan y no les sirven de mucho. Realmente no se pueden desarrollar como potencia marítima porque no pueden, digamos, pues no tienen acceso, ¿no? a los mares. Entonces es muy importante para Rusia tener el control de Crimea, que le permite hacia el sur, por el Bósforo, hay por lo que actualmente es Turquía, hay esa salida hacia el mar Mediterráneo, y entonces eso es lo que trata de controlar Rusia desde hace mucho tiempo, ¿no? Habíamos dicho que los ucranianos y que los rusos prácticamente son los mismos, tienen la misma cultura
ortodoxa y reconocen los mismos elementos culturales históricos y que bueno, se fueron dividiendo, pues primero por la extensión que se le daba al Imperio Ruso, y luego pues ya se consolidaron como independientes a partir de la Revolución Rusa, después de que ya llegara Stalin al poder, que se hiciera la URSS, que terminaran con la época de los zares e implementaran este sistema político y económico socialista en Rusia, ¿no? Entonces a partir de ahí ya era la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y Ucrania era una de estas 15 repúblicas socialistas soviéticas, ¿no? Era la República Socialista Soviética de Ucrania. Y entonces pues era parte de la URSS, ¿no? O sea, estaba dentro de este país. Y la cosa importante, otro elemento importante que también hemos estado escuchando en la actualidad sobre el origen de la guerra, lo que decía Rusia, ¿no? Rusia originalmente entró ahí al territorio de Donetsk y de Lugansk, diciendo que había neonazis que estaban asesinando a la población y que la policía de ucraniana no estaba haciendo nada para proteger a los rusos o a los prorrusos que vivían en este territorio, y por lo tanto pues él se adjudicaba el derecho de entrar a protegerlos, ¿no? ¿De dónde venían estos neonazis? Y pues esto es lo que estábamos explicando la vez pasada, que justo ya había pasado esta época de la construcción de la URSS y ya estaba marchando el proyecto, digamos. Y entonces va a comenzar la Segunda Guerra Mundial, en la que en un principio Hitler había hecho un tratado con Stalin diciéndole que no iban a intervenir. O sea, esto lo explicamos la vez pasada, ¿no? Dijimos que Hitler le avisó a Stalin, le dijo, mira, yo voy a entrar a Polonia y luego voy a entrar a Francia y luego voy a entrar a Reino Unido y pues ya todo va a ser Europa mío, ¿no? Tú no te preocupes, Rusia no te va a hacer nada. Entonces Rusia dijo, bueno, ok, está bien, entonces tú que entras ahí, no me va a hacer nada, pues yo entro en Finlandia, yo entro a Estonia, Letonia, actualmente Latvia, o Lituania, y tú no dices nada, ¿no? Y Polonia no la compartimos. Ok, perfecto, quedaron muy bien. Y a la hora de la Segunda Guerra Mundial, pues Hitler lo traicionó. El plan Barbarroja, ¿se acuerdan que les dije? En 1941, casi luego. Y entonces entró Hitler, empezó primero a llevar todos sus tanques a las fronteras, poco a poco, y de Rusia, ¿no? Las fronteras de Rusia, y de pronto pues ya entró, ¿no? La idea era entrar rápido. Siempre, casi en todas las guerras, ¿no? La idea es entrar rápido, hacer una guerra relámpago, casi todos tienen esa idea, porque pues obviamente la guerra cuesta, ¿no? Y sobre todo, además del dinero, pues, y de todo lo que implica, pues las vidas humanas. Entonces querían hacer una guerra rápida, y dijimos que no habían podido lograr llegar a Moscú porque pues se interpuso el invierno. Lo mismo que con Napoleón, lo dijimos la vez pasada, ¿no? Que se congeló el ejército y tampoco pudo Napoleón conquistar Rusia de forma tajante por las condiciones del clima, bueno, del tiempo, pues. Y en este caso igual, entonces pues no pudieron seguir, y fue entonces cuando Rusia empieza a recontraatacar, ¿no? Y bueno, empiezan a luchar ahí en la Segunda Guerra Mundial. Y esto era muy importante porque dijimos que en la República Socialista de Ucrania, pues no todo el 100% de la población estaban a favor del socialismo impuesto por la URSS, porque ya también platicamos un poco de que la URSS hizo una política dictatorial, totalitaria, muy, muy, muy férrea, ¿no? Y entonces incluso Stalin llegó a perseguir a muchos de los que le habían ayudado a llegar al poder, ¿no? En la revolución, de estos primeros ideólogos como Trotsky, que dijimos que tuvo que huir. Ahí platicamos la historia de que huyó a México, se encontró a Frida Kahlo, etc. Y entonces pues había una represión brutal en todos lados. Entonces no todo el mundo estaba en Ucrania de acuerdo con el socialismo. Y cuando llegó Alemania, cuando entraron los ejércitos nazis de la SS a Ucrania, la población, bueno, mucha gente de la población en Ucrania favoreció que llegaran estos nazis, ¿no? Incluso los ayudó, les brindó ropa, donde quedarse a dormir. Bueno, ropa no, porque tenían el uniforme, pero sí les facilitó el paso por el territorio ucraniano, ¿no?
Y entonces pues esto demuestra cómo está Ucrania hasta la actualidad, ¿no? Bueno, como prácticamente todos los países del mundo que tienen siempre una oposición. Pero en este caso, pues hay una muy marcada oposición entre los ucranianos que están a favor de Europa, que están a favor de, en este caso, ¿no? A favor de los nazis. Pensaban que los nazis también los iban a liberar. Que no hubiera sido así, ¿no? Evidentemente. Pero bueno, estamos hablando de las estructuras del poder. Finalmente el poder, estando en el poder, no va a querer soltar el poder, ¿no? Es parte de su naturaleza. Entonces, pues los nazis seguramente iban también a ejercer un tipo de control muy férreo, ¿no? En la población una vez que se pudieran haber establecido. Bueno, la cuestión es que la mitad de la población de Ucrania pues está a favor de las políticas europeas, de pertenecer a Europa, ¿no? Incluso la cultura y el acercamiento que tienen, pues la mitad del país está como muy apegado, quieren ser parte de la Unión Europea, quieren ser parte de la OTAN, ¿no? Quieren estar pues bajo ese modelo. Y la otra mitad está pues a favor o finalmente también sufre la influencia, en este caso de Rusia, que obviamente pues lo que está defendiendo es su espacio vital, ¿no? Su espacio de influencia. Y Ucrania pues está justo en el medio. Y bueno, habíamos dicho también que esta parte del territorio pues Rusia no podría permitir por la cuestión histórica, no podría permitir que pues se volvieran europeos, ¿no? Porque al final de cuentas son parte del origen de Rusia. Habíamos hablado de la Rus de Kiev, ¿no? Que se estableció en Ucrania, en Kiev precisamente, y que pues originalmente es de ahí de donde vienen los rusos, ¿no? La madre Rusia. Entonces, bueno, esto era muy importante porque de ahí vienen estos neonazis que en el presente, en la actualidad, estuvieron atentando en contra de alguna población prorrusa que estaba precisamente en estos lugares, ¿no? En Lugansk y en Donetsk. Ahora se maneja también que esta población neonazi estuvo siendo motivada también por Estados Unidos, ¿no? Estuvo siendo financiada, ¿no? Para hacer algunos disturbios y provocar ciertas pues respuestas de Rusia, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo todo se va conectando, ¿no? A Estados Unidos le conviene una Rusia con la que competía apenas hace poco, le conviene una Rusia débil, ¿no? A todo el mundo le conviene una Rusia débil, o sea, a todo el mundo le conviene que un imperio o un país muy poderoso deje de ser tan poderoso, porque eso implica que hay menos competencia, ¿no? En términos muy generales, independientemente de la teoría de la cooperación internacional, a nivel realista, las fuentes de poder pues siempre prefieren que no haya tanta fuerza en uno de los miembros que compiten por el poder, ¿no? Entonces, bueno, en este caso ahí estaba el ejemplo y la cuestión de lo de Ucrania y de los neonazis, ¿no? Como saben, pues va a terminar la guerra, la Segunda Guerra Mundial. Rusia pues va a ser uno de los ganadores junto con Estados Unidos. Va a haber principalmente va a comenzar a existir esta separación de la ideología socialista por parte de la URSS y de todos los países satélites, o de todos los países que estaban alrededor. Y el lado occidental, que estaba encabezado por Estados Unidos, y el sistema político el sistema económico, capitalista, que se trataba de implementar en todo el mundo, ¿no? Establecer un mercado libre en todo el mundo. Cabe señalar que pues, Estados Unidos tenía las principales empresas en todo el mundo, entonces por eso le competía abrir a la competencia, porque evidentemente les iba a ganar a todos. Y bueno, ahí tenemos estas dos perspectivas, ¿no? De la Guerra Fría que comienza a partir de que acaba la guerra. Ahí está la desconfianza entre un sistema y otro sistema, ¿no? El sistema socialista va a querer expandirse, tener una influencia, decíamos la vez pasada también, ¿no? Quería, a nivel internacional, este movimiento socialista pues trata de estar en todo el mundo. Por eso hay partidos políticos socialistas en México, en Cuba, en Nicaragua, hasta en Estados Unidos había, ¿no? No estoy seguro si todavía hay,
pero había una representación del socialismo que representaba a los trabajadores y bueno, a todo este movimiento y pensamiento en todo el mundo, ¿no? Pues hasta siempre, ¿no? Digo, finalmente terminó con la gran influencia con la caída de la URSS, pero bueno, eso ahorita lo vemos en el futuro, ¿no? Ahorita estábamos viendo cómo apenas esta construcción de la URSS pues tiene mucho poder, ganaron la guerra, ganaron la mitad de la guerra, digamos, entraron a Berlín, dividieron Berlín, bueno, se va a dividir Berlín un poquito más adelante, pero a final de cuentas estos dos países, tanto la URSS como Estados Unidos, son quienes lideran el mundo geopolítico, ¿no? Encaminan bajo su agenda a la mayor cantidad de personas y de países que puedan, ¿no? Entonces son dos formas de pensamiento, dos paradigmas, que son dos perspectivas también políticas, que tratan de tener cada vez más seguidores, ¿no? Eso se trata. Entonces, esta competencia pues va a tratar de ir sumando países a su causa, y por eso viene la Guerra Fría, porque al final de cuentas estos países, una vez que se descubrió que ya había arsenal nuclear y que se vio la posibilidad de devastar un país y devastarse a sí mismo en la guerra, o sea, una vez que vieron cómo devastaron Hiroshima y Nagasaki, entonces es un punto de partida para no usar las armas nucleares y no llegar a un punto en el que tengan que enfrentarse ningún país hasta ese punto, ¿no? Después de la guerra, como saben, pues se conformaron muchas de las organizaciones internacionales que conocemos hoy en día. La ONU surgió después de la Segunda Guerra Mundial, que ya venía, ¿no? Ya se había construido una organización de naciones desde la Primera Guerra Mundial, pero que no funcionó. Bueno, la ONU, pues ahí va, ¿no? O sea, la función es evitar las guerras y sigue habiendo guerras, ¿no? Por eso la risa irónica, porque pues realmente la función no la ha cumplido, pero pues seguramente si no existía la ONU, pues sería peor, ¿no? Sería mucho peor. Entonces tampoco hay que desmeritar el actuar de la ONU, porque pues siempre las cosas podrían ser peor, ¿no? Entonces comienza la Guerra Fría, este enfrentamiento indirecto entre la URSS y Estados Unidos, presumiendo sus armas, presumiendo su desarrollo militar, y estrenándolo en los países que no se estaban decidiendo de qué parte irse, ¿no? O sea, se estaban en un sistema democrático, que estaban decidiendo si iban a votar por un sistema capitalista, un sistema socialista, pues los países inyectaban dinero a los movimientos contrarios. Entonces, si había un presidente capitalista, los grupos y partidos políticos socialistas recibían mucho dinero de la URSS para que pudieran organizar marchas y pudieran desestabilizar el gobierno y finalmente llegar, ¿no? En algunos casos se financiaron revoluciones, ¿no? Para poder derrocar gobiernos, y de los dos bandos, ¿no? Tanto Estados Unidos intervino, sobre todo, bueno, en América, en todo el mundo, ¿no? Pero en Estados Unidos, su territorio, digamos, pues es el continente americano. Entonces Estados Unidos intervino a partir de la Segunda Guerra Mundial, bueno, y desde antes, ¿no? O sea, desde su existencia ha intervenido en todos lados. Pero a partir de la Segunda Guerra, pues intervino directamente en apoyar a los grupos que estaban a favor del capitalismo. Porque además, si se acuerdan de cómo les han platicado esta época o esta cuestión del socialismo, siempre se vio como que los rusos eran los malos, ¿no? Hubo una campaña incluso a nivel cinematográfico, cuando se dieron cuenta de los poderes de los medios de comunicación que tenían que en influenciar a la gente, ¿no? Para que su perspectiva o su opinión pudiera estar encaminada en cierta tendencia. Y entonces hubo una gran campaña en Hollywood, patrocinada por el gobierno, para difundir, pues a grandes rasgos, lo que les platico, ¿no? O sea, los rusos eran los malos, eran los villanos de las películas, toda pues sí, la cultura rusa, y eran vistos como monstruos, ¿no? Que se comían a los niños. Había una gran campaña de desprestigio en contra de los rusos. Igualmente, del otro lado del mundo, hacia los occidentales, ¿no? Y esto fue, pues, a lo largo de todo el tiempo. En la Guerra Fría se estuvieron desarrollando las armas
de uno y de otro. Estuvieron invirtiendo en llegar al espacio, en la carrera espacial. Y bueno, para poder asegurar que no hubiera más guerras, o bueno, digamos, no se puede asegurar, ¿no? Pero para poder reducir el riesgo de que hubiera guerras en el futuro, a Occidente, los países occidentales, Europa, Francia, Estados Unidos, Reino Unido, Bélgica, ¿no? Por ejemplo, Alemania, bueno, Alemania del Este, se les ocurre organizar una institución que sea una institución militar en la que todos los países van a aportar una cantidad de dinero, una cantidad de tecnología para armar un ejército de defensa en contra de cualquiera que intente atacar a cualquier país miembro, ¿no? Esta organización es la OTAN, es la organización del Atlántico, del Tratado del Atlántico Norte, así se llama. Se formó en abril de 1949 y entonces todos los países, bueno, no todos los países, ¿no? De Occidente, o sea, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Estados Unidos, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Portugal y Reino Unido fueron los que originalmente se juntaron para decir, a ver, si cualquier país, entiéndase Rusia, ¿no? Entre comillas, entre paréntesis, Rusia, si Rusia nos ataca, pues todos le vamos a contestar, ¿no? Todos, es un ataque para todos, no nada más para uno. Entonces, esta fue una estrategia que tuvo el bloque occidental para poder enfrentar la posible amenaza de la URSS, ¿no? Ya si Rusia quería apoderarse de más territorio, pues ya la tenía que pensar dos veces porque pues, invadir a Países Bajos no nada más era invadir a Países Bajos, sino a todos los demás miembros al mismo tiempo, ¿no? Entonces, esta táctica de disuasión, pues, lo que consiguió fue que del lado de la URSS también se organizaran en crear una organización igual, pero pues de la URSS, ¿no? Y esto se llamó el Pacto de Varsovia. Este Pacto de Varsovia se hizo en el 1955, y también varios países, ¿no? Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía, Alemania, el otro lado del este. Y evidentemente, pues todas las repúblicas socialistas estaban del lado de la URSS, ¿no? Formando este Pacto de Varsovia, y también cualquier ataque a una de estas repúblicas, pues era un ataque para todas, iban a responder contundentemente. Las dos potencias tienen armas nucleares, ¿no? Tanto Estados Unidos como la URSS. Y no quieren llegar a tanto, pero ahí están, ¿no? Es una constante amenaza. Toda la mitad del siglo pasado, pues se lo vivieron en esta amenaza de que pues, el vecino está armado y si se enoja o sea, tenemos un riesgo real de que un día quiera y nos dispare, ¿no? Entonces, pues se desarrolla toda esta Guerra Fría a lo largo de todas las décadas 50, 60. En los 60 hubo una crisis muy importante, en 1962, la crisis de los misiles. De esa también ya hablamos. Búsquenlo ahí en donde hablemos de la Revolución Cubana, porque está Cuba involucrada. Se encontraron en 1962 el presidente Kennedy en Estados Unidos, estaba Kennedy y Khrushchev en la URSS. Y entonces un satélite estadounidense detectó que había bases militares en Cuba con misiles apuntando a la Casa Blanca, que duraban 6 minutos en llegar a la Casa Blanca. Entonces, pues obviamente se alarmó el gobierno de Kennedy y le dijo a los rusos que pues quitaran esos misiles, ¿no? O sea, hubo un momento en el que es como si le hubieran apuntado a Estados Unidos, y Estados Unidos pues también tenía misiles en Turquía apuntando directamente a Rusia. Entonces fue un momento muy tenso, ya lo platicamos en su momento, ahí chequenlo para que ya le sigamos nosotros acá. Es importante porque pues en esta época Ucrania era parte de la URSS, ¿no? Como decíamos, estaban totalmente unidos y la URSS tenía control de todas estas repúblicas
a pesar de su autonomía. Entonces, pasando esta crisis de los misiles, al final de cuentas retiraron los misiles, ¿no? Por si no sabían qué pasó al final. Bueno, al final Rusia decidió quitar los misiles de Cuba, se los llevó y negoció con Estados Unidos para que quitaran los de Turquía y se enfriaron un poco las cosas, pero pues los dos tenían bombas nucleares, ¿no? Y entonces era muy, muy peligroso que pudiera empezar una invasión a este nivel, ¿no? Otra cosa que pasó un poco tiempo después, en 1986, fue este accidente que sucedió en Chernobyl de una fuga radioactiva en esta central nuclear. Entonces hubo una fuga radioactiva, hubo una emergencia, hubo fuga de radioactividad, o sea, fue una catástrofe muy, muy importante. Más de 90,000 personas sufrieron muerte por este accidente, y además la zona se contaminó, está contaminada por 200 años. Mucha gente tuvo que evacuar, 5 millones de personas tuvieron que fugarse, o sea, irse por otros lados, y Ucrania culpó a la negligencia del centralismo soviético, ¿no? De este gobierno de la URSS que pues estaba en esta dinámica de la Guerra Fría, estaba invirtiendo dinero pues no en mejorar las condiciones de la central nuclear evidentemente, sino en conseguir más armamento. Estaban pues contra Estados Unidos, ¿no? Y la Guerra Fría pues se basa en eso, ¿no? En qué cantidad de armas se tienen y de qué manera pueden presionar al enemigo. Entonces hubo a nivel del pueblo, hubo una ruptura entre Ucrania, que se sintió abandonada por la URSS. La población le echó la culpa a la URSS, a la negligencia, como decíamos, del sistema, que no hacían caso, y se sintieron pues muy, muy alejadas, ¿no? de la original Rusia. Esto también hizo que, pues como decíamos hace rato, ¿no? Que la población tratara de buscar alternativas en Europa de desarrollo que no encontraban en un modelo de la URSS que pues ya a estas fechas pues ya se estaba desmoronando, ¿no? Ya la URSS no podía invertir en las armas y al mismo tiempo en la carrera espacial para llegar al espacio, a la luna, estaban en eso, ¿no? Y al mismo tiempo alimentar a la gente, o sea, no le alcanzaba. Entonces, pues es uno de los elementos que va a hacer que a final de cuentas pues se fracture la URSS, ¿no? En 1989, primero que todo se rompe el muro de Berlín. Ya la URSS tampoco era muy popular, bueno, el socialismo tampoco ya era muy popular en muchos lugares en donde se había establecido, en Europa del Este, en Hungría. Acuérdense que en todo ese tiempo pues había habido muchos intentos de levantamientos, ¿no? De revoluciones en contra del socialismo, que el socialismo bloqueó de inmediato, ¿no? Tenía todo el poder y sin ningún tipo de piedad, pues contra Hungría, por ejemplo, contra los rumanos también estaban, bueno, todo Yugoslavia, bueno, aunque Yugoslavia es punto y aparte, ¿no? Porque Yugoslavia, aunque era socialista, no estaba gobernada por la URSS directamente. Estaba gobernado por otro personaje, Tito, que eso es otra historia. Es otro tipo de socialismo, como decíamos antes. No sé si en este o en otro audio. Decíamos que el socialismo, hay muchos tipos de socialismo, ¿no? No es el mismo socialismo el que se establece en China o el que estableció Mao, que el leninismo que se estableció en la URSS, que el que está en Cuba, etcétera, ¿no? O sea, hay diferencias en estos socialismos, y el caso de Yugoslavia pues fue también uno distinto, ¿no? También ya hablamos de Yugoslavia en su momento, por ahí búsquenlo, está en los videos de Europa. Y bueno, la cuestión es que va a caer el muro de Berlín y va a empezar una occidentalización democrática en Occidente, ¿no? En Europa del Este se va a poner de moda, digamos, la democracia, ¿no? Ya no se quiere el sistema socialista, en donde pues todo es de todos, y ya lo que habíamos platicado el marxismo en alguna ocasión anterior, sino que ya lo que se quiere es una democracia, una apertura
al sistema capitalista, libre mercado, ¿no? Entonces, la URSS ya no va a poder estar invirtiendo en armas, estar invirtiendo en el espacio, como dijimos, y en el desarrollo de su país, y va a tener que soltar, digamos, ¿no? Este sistema, dejar de artificialmente mantenerlo, para, pues para poder conservar sus recursos y realmente concentrarse pues en el desarrollo interno, ¿no? Va a tener que dejar de invertir tanto en armas, pero pues va a tener que invertir en el pueblo, y obviamente eso va a hacer que pues pierda la carrera armamentista, ¿no? Hay una conferencia en el 89, en diciembre, la conferencia de Malta, entre los presidentes de Estados Unidos, que era George Bush, el papá, porque luego, pues como saben, estuvo el hijo, el papá, y de la URSS estaba Mikhail Gorbachev, que era pues en ese momento el presidente del Partido Comunista de la URSS, por lo tanto era el presidente, digamos, ¿no?, de la URSS, y entonces se negoció ahí el fin de la Guerra Fría, que pues la URSS va a decir, bueno, yo ya voy a dejar de invertir en armamento, todo esto, y pues ahí en ese momento se estaba estableciendo el capitalismo como un sistema hegemón, ¿no? Que la gente pues iba a elegir de forma democrática si se querían ir al capitalismo o si se querían ir al socialismo, o quedar en el socialismo, ¿no? Ahora, un año después, esto también es muy importante, 1990, en febrero de 1990, hubo un acuerdo, ya en vísperas de que se iba a caer el socialismo. Todavía no era la caída del socialismo, no solo se había caído el muro de Berlín, ya en Berlín ya no estaba dividido, ¿no? Ya la gente pues había permitido que se fueran a establecer nuevas elecciones, y ya no iba a presionar la URSS para que se mantuviera el socialismo, ¿no? Pero antes de que cayera en todas las demás repúblicas socialistas, se llegó a un acuerdo entre Gorbachev y un señor que se llamó James A. Baker, que era el secretario de Estados Unidos, y ya, como decíamos, en vísperas de que se fuera a terminar el régimen socialista, Gorbachev habló con Baker y quedaron en que no, y cito, no habría una extensión de la jurisdicción de la OTAN para las fuerzas de la OTAN, ni una pulgada hacia el este. O sea, ahí Gorbachev de la URSS está diciéndole a la OTAN, ok, ya terminamos la Guerra Fría, pues tú ganaste, pero yo ya voy a establecer la democracia en los diferentes países que pueda, o sea, ya los voy a liberar, pero tú no te vayas a expandir más allá ningún país hacia el este, porque Rusia necesita un espacio vital, o sea, Rusia necesita tener un espacio, digamos, en el que no se sienta acorralada por su enemigo, que en este caso era Estados Unidos, ¿no? Como sabemos, Estados Unidos tiene bases militares en prácticamente todo el mundo, y las bases militares estadounidenses, pues estaban, ya dijimos que estaban en Turquía, y estaban así muy cerca de la URSS, ¿no? Cerca de Moscú. Entonces, lo que había sufrido Estados Unidos en la época de la crisis de los misiles en el 62, había sufrido pues el nerviosismo de saber que había misiles en Cuba que tardaban 6 minutos en llegar a la Casa Blanca. Entonces Rusia quería evitar eso y que no hubiera misiles de Estados Unidos que en 6 minutos pudieran llegar a Moscú. Entonces hicieron este acuerdo verbal, que es este acuerdo el que ha estado mencionando Vladimir Putin en varios de sus discursos, porque a final de cuentas pues la OTAN y Occidente no reconocen este acuerdo verbal, porque pues no es un acuerdo firmado, un acuerdo textual, entonces no lo reconocen, y la OTAN ha seguido en una campaña de expansión a lo largo de todo ese tiempo. En el momento en el que va a caer la URSS, también va a desaparecer el Pacto de Varsovia, que como decíamos era el opuesto a la OTAN,
Y entonces la OTAN realmente ya no tendría un enemigo al cual enfrentarse. Sin embargo, se ha mantenido y se ha seguido expandiendo, ha seguido invitando a países europeos que han ido dejando la esfera de la URSS y los ha ido invitando para que se anexen. Y esto, pues Rusia, y encarnada en Vladimir Putin en esta época, pues lo ha considerado como una traición, ¿no? Como una afrenta, como el no reconocimiento de su trato verbal que se hizo en esta época, ¿no? 1990, febrero, entre, como decíamos, el líder soviético Mikhail Gorbachev y el secretario de Estado de Estados Unidos en esa época, James A. Baker. Y bueno, esto es uno de los motivos por los cuales Putin ha estado presionando y ha invadido finalmente territorio ucraniano, ¿no? Bueno, después de este periodo va a caer, como dijimos, la URSS. El sistema socialista no se puede mantener. Va a tener que soltar a las repúblicas socialistas soviéticas que están con él y les va a dar su independencia, ¿no? Ucrania, en este caso, el 24 de agosto de 1991, va a declarar su independencia de Moscú. Y pues ya va a ser un estado independiente, va a ser un estado democrático. Todavía no tiene una autonomía total, pero pues tiene una cierta autonomía, es lo que está buscando. No podían soltar completamente la autonomía porque las instituciones pues estaban vinculadas y eran dependientes de las instituciones del socialismo que estaban, pues, que eran manejadas desde Moscú, ¿no? Directamente. Pero ya iba a empezar un proceso de cambio de estructura para darles una autonomía total a este país, ¿no? A Ucrania. Entonces se separa de Rusia, se separa, acuérdense, de Chernobyl, también estaba Ucrania muy resentida, acuérdense que también había partes en las que eran prooccidentales y preferían estarse acercando a la Unión Europea y a la OTAN. Entonces se separa en esta época, pero Rusia no puede hacer nada, bueno, no es Rusia, es la URSS todavía, ¿no? Mikhail Gorbachev no puede hacer nada porque pues precisamente es débil en este momento, por eso precisamente perdieron la guerra, ¿no? No puede estar, tiene que soltarlos. Entonces a Gorbachev pues le toca, le cometen un golpe de estado, ¿no? Pero le toca terminar con este sistema socialista y al mismo tiempo, como decíamos, se termina el sistema socialista y se acaba esta institución que fue el Pacto de Varsovia, que era de defensa militar, ¿no? Ya no tiene, la OTAN ya no tiene un enemigo equivalente, digamos, ¿no? Posteriormente, Ucrania va a vivir varios referéndums para poder ir afinando sus independencias, bueno, su autonomía, y poco a poco va a ir pues separándose cada vez más del sistema socialista y acercándose cada vez más al sistema capitalista, ¿no? Está coqueteando mucho con Europa, como decíamos, quiere pertenecer a la Unión Europea. No cualquiera puede pertenecer ahí, tienen una serie de requisitos que los países que quieran formar pues tienen que acceder, ¿no? Cierta cantidad del ingreso per cápita, cierta rango de seguridad, de bienestar familiar, de educación, etcétera. Hay muchos requisitos que se tienen que alcanzar para poder tener el acceso a pertenecer a esta sociedad en Europa. Pero Ucrania, desde entonces, ya estamos hablando de la época, de la década de 1900, ya mostraba este interés y este acercamiento. Y Rusia, pues obviamente lo veía desde lejos, ¿no? Y sí hizo muchos llamamientos a que no se considerara en serio a Ucrania, porque violaría pues tanto este tratado que dijimos, bueno, este convenio verbal, y además, independientemente de eso, pues Rusia siempre dijo que no quería que Estados Unidos y que la OTAN se fueran acercando a su territorio, ¿no? Y pues sin embargo fue sucediendo, ¿no? Fue sucediendo, hubo varias cumbres de la OTAN, hubo una cumbre en 1997 en donde pues ahí le dieron a Ucrania un estatus de asociación de tipo
o sea, honoraria, pues. No es miembro, pero pues es parte de los amigos de la OTAN, ¿no? Y eso, pues como decíamos, a Rusia incomoda muchísimo. En el año 2000, ya en el año 2000, es la primera vez que se elige como presidente Vladimir Putin. Eh, Vladimir Putin es un personaje que tiene una personalidad característica conservadora de los muchos analistas dicen que es como de los antiguos zares rusos, ¿no? Porque, porque tiene esta idea de recobrar el antiguo poderío de la Rusia clásica, ¿no? De la Rusia antigua. Y entonces tiene valores muy nacionalistas, aunque ve que pues evidentemente se tiene que modernizar Rusia. Rusia es un país tercermundista. O sea, Rusia es una potencia, pero es una potencia militar. Económicamente no es más rica que países como América Latina, ¿no? Que somos catalogados como tercermundistas. Y en realidad pues tiene más o menos ese mismo nivel. A nivel militar no, pero a nivel económico sí. Entonces Rusia empieza a querer, bueno, a partir de Vladimir Putin y de su agenda, va a buscar retomar nuevamente este control de la URSS después de la caída del sistema. Va a querer retomar nuevamente este control que había en esa época y va a buscar terminar de definir la anexión de varios territorios de las repúblicas que se quedaron un poco ambiguas luego de la caída de la URSS. Es decir, hay territorios, por ejemplo en Armenia, en el Cáucaso, que es esta parte del Mar Negro, un poco más hacia el este, al norte de Irán, por ejemplo. Hay varios territorios que mientras la URSS pues tenía el control, pues todos esos territorios obedecían a la URSS, ¿no? Había, digamos, una paz porque pues ahí quien mandaba era la URSS. Pero una vez que se retira, muchos de estos territorios se quieren independizar y entran en conflicto con otros que los consideran dentro, ¿no? Entonces, por ejemplo, dentro de Georgia hay varios territorios que también se quieren independizar y luchan contra el gobierno de Georgia. O sea, la retirada de la URSS provocó el desorden en varias regiones. Entonces, lo que busca Vladimir Putin es retomar ese control y que las zonas que estén apegadas a Rusia sean anexadas, ¿no? De alguna manera, sean absorbidas por Rusia. Porque en esta época, a partir del 2000, como saben, empezó una ola de revoluciones que se llamó la Revolución de Colores, que precisamente son estos movimientos que ante las estabilidades políticas, luego de la caída de la URSS, luego de que ya no había un jefe máximo, digamos, en esa región del mundo, pues muchas de estas revoluciones iban a favor de encontrarse con un gobierno democrático, ¿no? Y entonces Occidente, entiendas Estados Unidos, apoyaba a estos movimientos para que, como dijimos hace un momento, ¿no? Se desestabilizara el gobierno y se consiguieran establecer gobiernos a favor de la democracia que de alguna manera pudieran estar vinculados con Estados Unidos o que pudiera tener Estados Unidos control sobre ellos, ¿no? Ya sabemos que a partir también de este tipo de prácticas es que Estados Unidos se ha hecho con el control también de los recursos naturales de muchos países, por medio de establecer empresas privadas para explotar los recursos, ¿no? Por ejemplo, Shell, que es esta empresa petrolera, pues está en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y organiza la extracción del petróleo en países donde no tienen la tecnología para hacerlo, y pues Estados Unidos es quien está ahí de alguna manera observando este interés, ¿no? Esta explotación, y lo hace una empresa estadounidense, ¿no? Entonces, en la zona de Rusia, en la zona rusa, también Rusia quiere tener ese control, ¿no? También del otro lado del mundo,
Rusia pues quiere tener sus zonas de influencia bajo control y entonces va a luchar contra estas revoluciones de colores, la revolución de la rosa, por ejemplo, en Georgia, en 2003, perdón, en 2003 igualmente se hace un levantamiento a favor de la democracia, no se reconocen las elecciones y se busca, ¿no?, quitar del gobierno las tendencias prorrusas y establecer gobiernos prodemocráticos que están a favor de Occidente por lo regular, ¿no? Esta es la siguiente etapa, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Ya cuando cayó el sistema socialista, de cualquier manera se siguen todavía peleando en algunas regiones el establecer un sistema político, ya sea o capitalista, o sea, a favor del capitalismo, de la economía capitalista, o a favor del sistema socialista, ¿no? Y esto también va a pasar en Ucrania. En Ucrania, además, vamos a ver ahorita que en Ucrania también hay intereses de Rusia, porque por ahí, por Ucrania, pasan unos gasoductos que transportan pues todo el gas hacia Europa. Y es muy importante este recurso en Europa, porque acuérdense que en Europa hace muchísimo frío en la época de invierno y tienen que poner las calefacciones, ¿no? Si no, realmente padecen mucho frío y no se puede hacer mucho. Y entonces este recurso energético proviene de Rusia y es Rusia quien finalmente lo controla, pero pasa por Ucrania. Y entonces este paso coloca a Ucrania en un punto estratégico para Rusia muy importante, ¿no? Es por eso que tampoco Rusia puede permitir que Ucrania se convierta o, digamos, acceda a tener gobiernos que puedan permitir la manipulación de Occidente en estos recursos, ¿no? Es un recurso que Rusia controla y por lo tanto pues Rusia va a tratar de mantener el control en esta zona de Ucrania y pues va a favorecer a los gobiernos que estén a favor del sistema socialista en Rusia, ¿no? Entonces, pues el turno de Ucrania de la Revolución de Colores va a ser la Revolución Naranja. En Ucrania va a haber elecciones presidenciales que van a definir un gobierno, por lo regular, o sea, se había definido un gobierno prorruso o proeuropeo, y entonces se dan las elecciones presidenciales en el año 2004, ya para esto era el segundo mandato de Vladimir Putin, y el ganador virtual de las elecciones, Yushchenko, que era una persona a favor de Europa, del sistema europeo, va a sufrir una intoxicación por veneno. Esto fue muy famoso porque este personaje era considerado un sex symbol. O sea, era una persona muy atractiva, un señor atractivo que encabezaba la oposición en Ucrania, en un momento donde, como dijimos, ya el socialismo ya no era popular, y entonces gana las elecciones, y a raíz de la intoxicación que tuvo, que bueno, se sospecha, nunca se ha podido comprobar, pero se sospecha que el servicio de inteligencia ruso fue quien provocó este envenenamiento, ¿no? Lo intentaron matar, de hecho, y logró sobrevivir por una intervención que tuvo en Suiza, me parece, pero quedó desfigurado, ¿no? Esta persona quedó desfigurada, quedó como con bolas en la cara, quedó manchado también, y bueno, fue una historia muy, muy dramática, ¿no? En ese momento, porque ya había ganado las elecciones, y entonces a raíz de esto se producen los movimientos en noviembre del 2004, movimientos de protesta en contra de las elecciones que se habían hecho por este personaje, ¿no? O sea, bueno, a raíz de esta intoxicación se habían vuelto a hacer elecciones presidenciales y el candidato prorruso, Víctor Yanukovych, fue quien había ganado estas elecciones, pero pues como dijimos, las elecciones habían sido muy
como se estilaba, ¿no? Eran muy fraudulentas y siempre habían sido a favor de gobiernos prorrusos. Pero en este momento la gente en Ucrania se levanta y pues provocan todo este movimiento de la Revolución Naranja que va a tratar de establecer un gobierno a favor de Occidente en lugar de un gobierno prorruso, ¿no? Que esta siempre ha sido la disputa en este lugar del mundo, Ucrania, y por eso es que habíamos hecho la comparación al principio del podcast, de cómo es que se habían acercado a los nazis con tal de sacar del poder a los socialistas, ¿no? Y bueno, acabo de ver que ya llevo también otra hora aquí hablando acerca de esto. Entonces yo creo que vamos a tener que detenernos en este momento para que podamos estudiar ya la última tercera parte de esta secuencia histórica de lo que está pasando en Ucrania y en Rusia. Así platicada, ¿no? Digo, yo sé que de pronto ya empiezo a platicar y empiezo a tomar un cierto estilo así muy de clase, ¿no? Hasta parece clase, no parece posclase. Ya no cuento chascarrillos ni nada. Pero pues es que me voy concentrando y es que hay muchas cosas de las que podemos hablar y pues quiero abarcarlas todas, ¿no? Pero bueno, pues su opinión es la más importante de todas. Entonces, si tienen comentarios al respecto, si tienen preguntas que les vayan surgiendo o cuestiones que quieran decir, ahí en los comentarios, dependiendo de la plataforma en la que escuchen este podcast, ahí escríbanlo por favor y mucho les voy a agradecer, ¿no? Vamos a publicar ya posteriormente la tercera parte para que ya les explique bien. Se alargó muchísimo, no tanto, pero bueno, se alargó porque pues vamos platicando un poco, ¿no? Entonces sí, no lo podemos abarcar en una hora, o lo podemos abarcar, pero finalmente creo que vale la pena, ¿no? Hacer todo este despliegue histórico, porque así también podemos ir abriendo puntos de duda y si tienen alguna cosa que quieran que comentemos, pues aquí la vamos poniendo en una lista y la vamos analizando cronológicamente ahí cuando vayamos terminando ciertos temas, ¿no? En fin, pues les agradezco mucho, si es que llegaron hasta el final del podcast, les agradezco mucho la atención prestada al mismo y bueno, nos escuchamos en la próxima con esta tercera parte ya de la guerra de Ucrania a partir del año 2000 más para adelante, para que podamos entender en qué va la guerra, qué puede pasar, qué puede suceder a futuro, cuáles son las características de cada uno de los actores en estos conflictos. Y bueno, de esa manera podamos entender mucho mejor qué es lo que pasa en el mundo. Les agradezco mucho, muchachos. Nos vemos en el futuro. Adiós.